Esto presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede. Buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. Es un placer saludarlo, hermano. Que el Señor me lo bendiga grandemente el día de hoy. Hoy en el calendario cívico se celebra el Día de las Madres aquí en Honduras. Le deseamos a todas esas madres hermosas, bellas, dedicadas de la Iglesia del Señor, pues muchas felicidades. Después de este pequeño saludo queremos pues darle la bienvenida a usted, querido hermano, querido televidente, que domingo a domingo pues tiene a bien el hecho de dedicar un tiempo a vernos para aprender un poco más de la palabra. El día de hoy vamos a tocar un tema sensible. Le pedimos pues que usted tenga toda la disposición de aprender. Nosotros simple y sencillamente hablamos de la doctrina, no estamos en contra de nadie y ni en contra de nada de que trate de ofender a alguien, sino más bien de traerle luz a la gente. A nosotros nos interesa hablar de lo que la Biblia habla, y vamos a tocar un tema hoy que es sumamente, podemos decir, controversial, que rara vez se habla, rara vez se toca, pero que hoy pues nosotros hemos tenido a bien hablar de él porque nos parece un tema sumamente interesante y que la gente pues conozca. Vamos a hablar hoy acerca de la infalibilidad y vamos a ver qué significa ser infalible. Vamos a hablar del origen de la doctrina, de esta doctrina que la Iglesia Católica Romana pues sostiene con respecto a la infalibilidad papal, y vamos a hablar acerca y vamos a hacer un análisis de los textos bíblicos para ver si realmente los textos hablan de esto o están hablando de otra cosa. Vamos a prepararnos entonces para hablar del tema. Nuestro hermano José Quiroz va a desarrollar el tema de hoy, así que le pedimos pues a todos ustedes, queridos hermanos, que pongan mucha atención para que puedan aprender de este interesante tema, y vamos a darle el tiempo entonces a nuestro hermano para que desarrolle el tema del día de hoy. Bendiciones, hermano. Buenas noches, hermano Johnny. Buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la voluntad de Dios desde la comodidad de sus hogares, desde su casita. Entonces, con estas lluvias que han comenzado a caer, ¿verdad? Por lo menos aquí en la zona central del país. Entonces, sí, esperamos que en el resto del país también, ¿verdad? Vamos a tocar un tema muy interesante. Entonces, siempre mencionamos de que la palabra de Dios tiene que manifestarse. Independientemente del tema que sea, la palabra del Señor tiene que manifestarse, y más este tipo de temas que tienen que ver mucho, ¿verdad?, con la salvación, con la doctrina, son sumamente importantes. Por lo tanto, pues como mencionaba el hermano Johnny, pues le pedimos ahí su mayor atención. Entonces nosotros estamos aquí para poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. ¿Va? Muchas veces la verdad que se predica acerca de la palabra del Señor, muchas veces incomoda a las personas, y qué bueno, ¿verdad?, que los incomode, porque ese es el efecto que produce realmente la verdad. Entonces la verdad nunca va a producir un efecto de acomodarse, nunca va a producir un efecto de prosperidad, de decir, qué bueno esto, siempre para que cosechen, no, sino de que la palabra del Señor dice, Hebreos, de que es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma
Entonces vamos a estar hablando en esta noche. La infalibilidad del Papa o la infalibilidad papal, como se conoce mayormente, ¿verdad? Me llama fuertemente la atención el hecho de que como el tradicionalismo o como una mentira se vuelve verdad, ¿verdad? Con el paso del tiempo, donde las personas comienzan a endiosar, sería la palabra, a otros seres humanos, que no por eso queremos decir de que el ser humano sea malo, ¿verdad? Sino que más bien ese es el punto, ¿verdad? Donde las personas ven algún líder religioso que es bueno, entonces hablándolo humanamente, entonces, y resulta de que a partir de ahí comienzan a endiosarlo, ¿verdad? Entonces a decir, no, ese es un santo, no, es tal cosa. Entonces, y cuando hablamos de la infalibilidad papal me llama fuertemente la atención porque hay personas que por así decirlo, se preocupan o se esmeran en esto. Entonces, diciendo de pronto las siguientes palabras, ¿verdad? Diciendo, tenemos al representante, o quizás ellos se hacen llamar así también, ¿verdad? Entonces así lo llama la Iglesia Católica y muchas otras personas, ¿verdad? El representante, el sucesor de Pedro en la tierra, ¿verdad? Y me llamaba más fuertemente la atención el hecho de que algunas personas llegan hasta decir, tenemos a Cristo resucitado en la tierra. De entrada, déjeme decirle que eso es una blasfemia, ¿verdad? Entonces, tratar de comparar a nuestro Señor Jesucristo con un hombre, con una persona, por muy buena que sea la persona, por muchas buenas obras que haga, entonces Cristo no tiene ningún representante en la tierra. Entonces, Cristo está ahí en los cielos, de momento, ¿verdad? Entonces, no tiene a nadie, absolutamente a nadie, que físicamente lo esté representando hoy en día, ¿verdad? Partiendo de ahí. Entonces, y sabemos que las personas dicen, bueno, es un santo, bueno, incluso si yo le llegara a dar la mano, pues resulta de que yo quedo bendecido, resulta que lo que diga él, pues eso es, y es el punto ahí. Cuando hablamos de la palabra infalible, nos referimos específicamente, o infalible significa que no puede errar. En pocas palabras, la infalibilidad es que no se puede equivocar. Entonces, ¿qué es la infalibilidad papal? Bueno, es sencillo. La infalibilidad papal quiere decir de que el Papa de la Iglesia Católica no se puede equivocar, no puede errar. A pesar de que él sea un ser humano, él no puede errar. Por lo tanto, eso implica que todo lo que él diga resulta que termina siendo la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, y la Iglesia Católica Romana enseña de que, por supuesto, el Papa pues es infalible desde que él se sienta en la silla papal o en la silla del Papa, como ellos le llaman oficialmente, pues resulta que todo lo que él dice es la verdad. Por lo tanto, si él dice, bueno, a partir de ahora, tal cosa, tal ordenanza, esto y esto, bueno, pues resulta de que hay que obedecerla porque resulta de que es la verdad. Y muchas veces esa verdad es contraria a las Escrituras. Y es ahí el problema. Muchas veces esa verdad es contrario a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Porque si hablamos de verdad absoluta, creo yo, ¿verdad? De que la verdad absoluta está aquí, mire, en las Sagradas Escrituras. Aquí sí está la verdad absoluta. Por lo tanto, la verdad absoluta no puede estar en los labios de un hombre. No puede estar en los labios de ningún ser humano. La verdad absoluta la tiene el Señor. La verdadera doctrina la tiene el Señor. Y la verdadera doctrina la encontramos aquí en las Escrituras. Entonces, lo que el Señor quiere transmitirlo, lo encontramos aquí en las Escrituras, sin añadirle nada, como hemos mencionado en muchos otros programas, sin añadirle nada, sin quitarle nada, a tal punto de que el catolicismo se enfoca tanto en esto, que resulta de que si lo que dice el Papa es infalible o es la verdad absoluta, resulta de que lo que hace la Iglesia Católica pues también termina siendo la verdad absoluta, porque hay alguien que le está dando la ordenanza de la verdad absoluta, que en este caso es el Papa. Entonces, y por lo tanto lo que hace la Iglesia Católica termina siendo la verdad absoluta. Mire qué interesante, ¿verdad? Si hablamos un poquito acerca de lo que es esta cuestión, bueno, sabemos perfectamente, yo creo que no hay ser humano que no sepa, de que, por ejemplo, el Papa vive en el Vaticano,
Entonces el Vaticano no piense usted de que es una iglesia, no, sino que el Vaticano pues termina siendo un país. Entonces cuando se elige papa es como que se elige prácticamente presidente como tal, ¿verdad? Dentro del Vaticano, ¿verdad? Entonces tiene su propia bandera, hay personas que nacen como tal en este país del Vaticano, entonces se vive de manera lujosa, ¿verdad? Entonces se vive de manera bien, incluso si no me equivoco, hasta hay un vehículo especial, ¿verdad? El papamóvil le dicen, ¿verdad? Entonces mire qué interesante. Es interesante porque, ¿por qué no hacer la comparación? Si hablamos del que representa a Pedro, si hablamos del que representa supuestamente a Jesucristo, entonces realmente Jesucristo tenía esto como objetivo realmente. Cuando a Jesucristo querían hacerlo rey, los fariseos, cuando Jesucristo, sus seguidores resulta de que querían que él gobernara, esperando el pueblo de Israel de que él fuera el Mesías, que tanto se había esperado para que derrotara a Roma. Y Jesucristo nunca quiso de que lo hicieran rey, sino de que siempre se mantuvo al margen. Incluso cuando lo iban a crucificar, cuando lo crucificaron, resulta de que se burlaban de él. Entonces, y una de las acusaciones era de que a él lo hacían llamar el rey de los judíos. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Le dice. Y le dice Jesús, tú lo has dicho. Decía Jesús, no lo estoy diciendo yo, lo estás diciendo tú. Entonces, mire, entonces a Jesús no le interesaba bajo ningún término. Entonces, cuando Jesús decía, bueno, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre resulta que no tiene donde reposar su cabeza. Mire qué interesante. Cada uno de esos versículos que vamos mencionando, porque no era Jesucristo así. Y si hablamos de Pedro, tampoco era este Pedro de esta forma, ¿verdad? Entonces, donde Pedro pues resulta que su labor era ser pescador. O sea, imagínese un pescador en aquellos tiempos, también se lo puede imaginar en estos tiempos. Va a ser una persona que de pronto no huele tan agradable. Entonces va a ser una persona que no vive en una mansión, va a ser una persona que vive de manera humilde porque su único medio para poder alimentarse resulta de que es la pesca. Entonces, si hacemos la comparación, usted puede notar de que hay mucha diferencia. Y si hablamos de puntos bíblicos, de puntos doctrinales en cuanto a la organización de la iglesia del primer siglo, entonces encontramos una organización muy diferente. Entonces, porque en cada iglesia lo que se establecían eran ancianos, diáconos, eso era lo que se establecía. Entonces, no existe como tal un tan solo versículo en la Biblia que diga que Pedro era el papa de la iglesia, que Pedro era el mandamás de la iglesia, que lo que decía Pedro, eso se hacía. No existe como tal. Sino de que lo que existe y lo que dice la Biblia es que la cabeza de la iglesia es Cristo. Eso dice la Biblia, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y que los que deben gobernar la iglesia resulta que son ancianos y diáconos, que la iglesia debe organizarse bíblicamente de esa forma. Eso dice la Biblia. Pero no encontramos nunca, y usted puede revisar toda la Biblia si usted así bien lo quiere, y no va a encontrar nunca un ejemplo bíblico, ni el más mínimo versículo que diga que la iglesia del primer siglo, la iglesia que Cristo estableció en el año 33, resulta de que tenía un papa, que era el que regía absolutamente todas las cosas, que era el que gobernaba a todas las iglesias. Resulta que no existe bajo ningún término. Entonces, cuando nosotros hacemos las comparaciones, no comparaciones de pensamientos propios, no comparaciones de ideas de uno, sino comparaciones de lo que me dice la Escritura, pues resulta que es muy diferente lo que me dice la Escritura. Que el único que merece la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo, siendo el más grande de los apóstoles, el que trajo más personas a Cristo, el que estableció más iglesias, resulta que él no buscaba la gloria, sino que él vivía humildemente. Vivía haciendo tiendas para poder sobrevivir. Vivía predicando el evangelio. Era humillado, era apedreado. Pero no era
el mandamás de la iglesia. No era el que mandaba en la iglesia. El apóstol Pablo no decía, ni el apóstol Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Pedro, ninguno de los discípulos de Jesús decía en ningún momento, la verdad absoluta la tengo yo. No, ellos decían, la verdad la tiene Cristo, porque Él es el que ha muerto por nosotros. Incluso encontramos un ejemplo donde encontramos a la iglesia que está a punto de dividirse, porque resulta que a uno le gustaba la predicación de Pablo y a otro le gustaba la predicación de otro hermano, y pues resulta que llega Pablo al conflicto y resulta que les dice, ¿qué es lo que les pasa? ¿Acaso fui yo el que morí por ustedes en la cruz? No, dice. ¿Acaso fue Apolos el que murió por ustedes en la cruz? Tampoco. Entonces, ¿acaso ustedes se bautizaron en el nombre de Apolos o en el nombre de Pablo? Entonces, todos, dice, hemos sido comprados únicamente con la sangre de Cristo. Entonces, por lo tanto, la única cabeza de la iglesia que me muestra la Escritura, resulta que es Cristo Jesús. Hermano Johnny. Sumamente interesante, hermano, porque como usted acaba de decir, todas las cosas pues tienen su razón de ser. Punto interesante que usted ha tocado, hermano, es que la fuente de autoridad para nosotros es la Biblia solamente. Y resulta pues interesante recalcar algo que es importante mencionarlo ahorita, porque para la Iglesia Católica Romana existen, podemos decir, varias fuentes de autoridad. Entonces, para la Iglesia Católica existe la autoridad de las Escrituras, porque no es que niegan la autoridad de las Escrituras, sí la aceptan la autoridad de las Escrituras. Pero aparte de la autoridad de las Escrituras, ellos aceptan la autoridad de la tradición. Y aparte de aceptar también la autoridad de la tradición, aceptan la autoridad del magisterio. Y también aceptan la autoridad papal. Entonces podemos decir que son cuatro fuentes de autoridad las que ellos tienen. El problema es que muchas cosas que se realizan o se practican dentro de esta congregación, de esta iglesia, no tienen su fuente en la Biblia, no tienen su fuente en la autoridad de la Escritura, sino que tienen su fuente en la tradición. O sea, fueron cosas de tradiciones, no fueron cosas inspiradas por Dios en la Escritura. Entonces ahí es donde realmente se encuentra el conflicto, es ahí realmente donde está un problema, porque cuando analizamos muchas doctrinas de estas congregaciones nos damos cuenta que muchas de ellas no tienen origen en la Biblia, no tienen un origen en las Escrituras, como bien lo ha explicado nuestro querido hermano Quiroz. O sea, cuando hablamos de que existe una cabeza de la iglesia, que existe un ser, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, Él es el fundamento, Él es la cabeza de la iglesia. Dice también que no hay otro, o sea, no puede haber otro. Esto es lo que las Escrituras nos dicen a nosotros. O sea, la fuente de autoridad para nosotros, que son las Escrituras, nos enseñan a nosotros que no puede haber entonces otra cabeza, que no puede haber otro fundamento, que no puede haber alguien más excepto Cristo, solamente Cristo. Y por eso nosotros nos basamos en la autoridad de las Escrituras. Pero a nosotros no nos rige la autoridad de la tradición, porque la autoridad de la tradición no sabemos su origen. Podemos decir, no, es que eso se originó allá, por allá, y lo creemos así por así. No, hay muchas cosas que tienen un origen, y le voy a dar un ejemplo solo para que usted lo entienda. La Navidad, por ejemplo. La Navidad no es una celebración que aparezca en las Escrituras. Nunca nosotros vamos a encontrar a los apóstoles o a los primeros cristianos celebrando la Navidad. No existe tal cosa. Entonces, pero a través de la tradición se adoptó que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Cristo, siendo sumamente interesante que en ese mismo día se celebraba una fiesta pagana. Entonces, podemos decir que tradicionalmente ese día se celebraba una fiesta pagana al Sol Invicto, donde se celebraba precisamente ese día, y después se volvió, podemos decir, volvieron una celebración pagana, la transformaron o la maquillaron de algo cristiano y establecieron la Navidad el 25 de diciembre, y después
durante los siglos la gente celebra el 25 de diciembre como la Navidad o el nacimiento de Jesús. Y entonces ahí se volvió algo tradicional, algo de tradición, algo que viene de tradición, pero no es algo que viene de las Escrituras. Entonces nosotros cuando nos encontramos ante la celebración de la Navidad, nosotros nos preguntamos, ok, entonces yo voy a basar o yo voy a realizar en la iglesia algo que viene de la tradición o algo que viene de las Escrituras. Para mí, las Escrituras tienen una mayor fuente de autoridad. ¿Por qué? Porque son inspiradas directamente por el Señor. En cambio las tradiciones no, porque las tradiciones pueden tener otro origen que no sea divino, sino pagano, como les estoy explicando en el caso de la Navidad. Entonces nosotros no podríamos incluir en la iglesia celebraciones que el Señor nunca mandó en la Escritura, nunca mandó en la palabra. Entonces ahí es donde existe ese choque, donde hay personas que creen cosas que son de la tradición o que son del magisterio o que vienen del papado, pero que nunca vienen de las Escrituras. Entonces no pueden sostener esas doctrinas a través de las Escrituras, sino que tienen que tomar otra fuente de autoridad para poder sustentar esa creencia que ellos tienen. Cuando hablamos de la infalibilidad, estamos hablando que es algo que no tiene fuente bíblica, sino que tiene que ser otro tipo de fuente para poder sostener esa doctrina. Y en eso es lo que consideramos nosotros donde está el error, porque para nosotros la única fuente de autoridad es la Escritura, como el hermano bien lo explicó en el tiempo que él estuvo hablando. Y con esto pues queda confirmado, hermano, que para nosotros la fuente de autoridad viene de las Escrituras y no de ningún otro lado. Así es. Bueno, me gustaría ir tocando por parte algunos versículos que tratan como tal de enseñar. Entonces, de que Pedro pues fue el primer papa, que realmente esto es un error. Entonces lo aclaro con anticipación, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Pedro, llamado Andrés, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Mire que es que el problema es cuando se quieren interpretar versículos bíblicos de manera ilógica, de manera irracional, porque uno de los argumentos es que dicen de que Pedro tenía que ser el primer papa porque resulta que es al primero como tal, que Jesús lo consideraba como el más grande de los apóstoles. Por eso dice el versículo, ahí es uno de los versículos en los que ellos se basan. Los nombres de los 12 discípulos son estos, y por el hecho de decir primero Simón, llamado Pedro. O sea, que por el hecho de que Jesús dijo, bueno, el primero Simón, pues resulta de que Pedro tenía que ser el primer papa, porque resulta de que Pedro, al ser llamado primero, era superior a los otros apóstoles. Mire qué interesante. Y uno de los versículos emblemáticos que usan para decir de que Pedro es el primer papa es cuando leemos Mateo 16, 18, que dice lo siguiente. Este es el texto base como tal que se utiliza, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces dice, bueno, resulta, dice, que está diciendo de que le está diciendo a Pedro que sobre él va a edificar la iglesia, y le añade el versículo 19, ¿verdad? Que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Este es el texto principal que usan para tomar como tal la infabilidad de decir, bueno, el apóstol Pedro es el primer papa. Entonces es un texto realmente que está bastante torcido, ¿verdad? Entonces, porque el versículo no está enseñando nada de eso. Entonces, si nosotros nos vamos al idioma original en que se escribió la Biblia, el griego koiné, el griego común, resulta que el nombre Pedro
en griego es Petros, ¿verdad? Que si bien es cierto significa roca, pero no significa una roca sólida, sino que significa una roca pequeña, una roca suelta. ¿Cómo podría el Señor Jesucristo edificar su iglesia sobre una roca pequeña o sobre una roca suelta, sobre una roca débil? Entonces, caso contrario es que la roca de la cual habla Jesucristo habla directamente de Él mismo para poder edificar la iglesia. La roca es nuestro Señor Jesucristo. No puede estar la iglesia que habla la Biblia edificada sobre un hombre, sino que tiene que estar edificada sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y si bien es cierto, le dice a Pedro en los siguientes versículos, le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Entonces no le está diciendo a Pedro, bueno, tú eres el que me va a representar, lo que tú digas es lo que se va a hacer. No está diciendo nada de eso, absolutamente nada de eso. Sino que a Pedro le da la oportunidad, y lo vemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Donde se le da la oportunidad de que sea él el que predique, para que las personas se conviertan en el día de Pentecostés. Pero con esto no le está diciendo a Pedro, Pedro, vos sos más importante que los otros apóstoles, Pedro, vos vas a ser mi sucesor, Pedro, no, absolutamente nada de eso le está diciendo a Pedro. Entonces, esa roca de la cual habla Cristo, esa roca se refiere a la deidad de Cristo, confesada por Pedro. Entonces, si miramos algo otros versículos, por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 3. Versículo 11. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? No es Pedro, para nada, nada que ver. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y claramente dice el versículo, absolutamente nadie, o sea, ni los mismos discípulos podían ponerse ellos de fundamento para la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Como le mencionábamos, o como le mencionaba hace poco, las llaves del reino significa que Pedro iba a predicar el evangelio. Esas eran las llaves del reino, y nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, donde viene Pedro y predica el evangelio y resulta que se convierte en judíos. Y después nos vamos a Hechos capítulo 10, donde viene Pedro y le predica a los gentiles y resulta que Cornelio y su casa resulta que obedecen. Y es ahí donde significa lo que Jesucristo le dijo a Pedro: lo que ates, nadie lo va a desatar. Pero no le está diciendo a Pedro, lo que tú digas es lo que se va a hacer. Absolutamente nada que ver. Entonces, como mencionaba el hermano Johnny, las personas simplemente van a una iglesia por dejarse llevar por el tradicionalismo, porque así le contaron, porque así le enseñaron al familiar, porque así se lo han transmitido, pero realmente no se toman el tiempo de poder ver lo que dice la Escritura. Entonces, si las personas se tomaran el tiempo, pues resulta de que sería muy diferente. Entonces, Pedro, no existe ningún versículo, como le mencionaba antes, de que diga, Pedro es el Papa de la iglesia, o es Pedro el que va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Mire, le voy a enseñar quién era el que iba a estar hasta el final de los tiempos, o el que iba a estar hasta el final de los tiempos con sus discípulos. Dice Mateo 28:20, para que lo anote ahí, lo repase en su casa. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a estar hasta el final de los tiempos? El Señor Jesucristo. Mire, se lo digo así directamente. El Señor Jesús no necesita ningún representante, nadie.
No necesita ningún representante. Dios no necesita que alguien lo represente. Si fuese así, hubiese mandado a un ángel a morir en la cruz. Si fuese así, hubiese tomado un hombre común y corriente para que muriera en la cruz. Pero resulta que decidió él venir a la tierra. Entonces Él promete que la iglesia va a ser protegida de todo error. Él promete que la iglesia va a ser protegida, pero ¿a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un versículo que me encanta, hermano Johnny, que dice Mateo capítulo 23, versículo 9. Me encanta ese versículo para el estudio bíblico. Mateo capítulo 23, versículo 9. Escuche bien. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿A cuántos? A nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ay, Dios mío, entonces ¿cómo le hacemos acá? Porque la Biblia nos está diciendo algo y el mundo está haciendo otra cosa. ¿Quién se contradice realmente? ¿Se contradice acaso la Biblia? ¿O es la tradición la que se está contradiciendo? El versículo no necesita ni interpretación, ni ningún análisis extra, ni que vengan eruditos a ver cómo lo desglosan. No necesita absolutamente nada de eso. Este versículo como tal lo pueden entender hasta la persona más sencilla del mundo, hasta una persona que nunca ha ido a una escuela. Lo puede entender fácilmente. Dice el versículo, se lo vuelvo a leer: no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, absolutamente a nadie, ni a Pedro, ni a los más, ni a los que hayan hecho mayor obra de caridad, ni a los que hayan sido elegidos por hombre, ni a nadie, absolutamente a nadie, a ningún presidente, a nadie. Dice, a nadie, absolutamente a nadie van a llamar Padre en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Déjeme decirle, estimado televidente, que el Señor es muy celoso. Dios es muy celoso con su palabra. Entonces, es un error el hecho de decir, no, el Papa fulano de tal, no, el Padre fulano de tal, no, que no sé qué, no, que no sé cuánto. La Biblia es lo suficientemente claro, ¿verdad? Hermano Johnny. Bien interesante, hermano, porque primero, Mateo capítulo 16, versículo 18, nunca fue interpretado en los primeros siglos de la iglesia como un versículo que autorizaba el papado. Así de sencillo. Y en Mateo capítulo 10, versículo 2, hermano, cuando se da la lista de los apóstoles, Pedro tiene un primado, sí, él se menciona primero, pero tampoco significa que eso lo hace a él un papa, nada que ver. Porque cuando analizamos la Biblia, miren las cosas que son de tradición y las cosas que son de Biblia. Por ejemplo, se nos han dicho a nosotros que, por ejemplo, un papa no puede tener esposa, ¿no? Por otra doctrina del celibato. Ok, no puede tener esposa. Pero una vez el Señor Jesús sanó la suegra de Pedro. O sea, si Pedro tenía suegra, es que tenía esposa. Sencillo, lógica básica. No necesita usted ser un erudito para entender eso. Entonces la pregunta es cómo la Biblia enseña cosas y las tradiciones enseñan otras cosas. Entonces la pregunta es sencilla: ¿qué va a seguir usted? ¿Usted va a seguir la tradición o va a seguir lo que dice la Biblia? Eso ya es decisión suya. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor Jesús, Él nos va a juzgar a todos nosotros. Y mire lo que dice Juan 12:48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, que a usted y a mí nos va a juzgar el Señor. Ok. Pero ¿en base a qué nos va a juzgar el Señor? ¿En base a la palabra o en base a la tradición? Nos va a juzgar en base a lo que la palabra dice, en base a lo que la palabra enseña. Entonces usted y yo debemos hacer lo que la palabra dice,
no lo que la tradición dice, sino lo que la palabra enseña. Entonces, cuando el Señor venga y nos juzgue por la palabra que Él ha hablado en el día postrero, ¿por qué dice el Señor? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, esto es bien interesante, todo lo que el Señor Jesús habló venía directamente del Padre. Y en Mateo 23, versículo 9, que el hermano citó, dice que a nadie llamemos padre, no en el sentido de mi padre biológico, a él le puedo decir yo papá, él es mi padre o ella es mi madre. O sea, no está hablando en ese sentido, sino que el Señor está corrigiendo una actitud que tenían los fariseos, que a ellos les gustaba mucho que los llamaran rabí, que les dijeran acá, que les dieran los primeros puestos. Entonces, en ese contexto de hombres elevándose, de hombres creyéndose más, entonces ahí es donde el Señor le dice a los apóstoles, pero ustedes a nadie van a llamar Padre, porque el Padre que ustedes tienen solo es uno y está en los cielos. Entonces, cuando encontramos estos mandamientos en la Biblia, nosotros simple y sencillamente nos adaptamos a lo que el mandamiento bíblico dice. Ahora bien, pero si usted me dice, no, pero es que yo tengo otra fuente de autoridad, a mí la tradición me dice que yo tengo que llamar Padre a él tengo que llamarlo Padre. Entonces yo por eso lo hago. Entonces, ahí es donde consideramos nosotros que está el serio problema, porque o usted va a seguir lo que dice la Biblia o va a seguir lo que dicta la tradición. Entonces usted algún día, cuando esté delante del Señor, va a tener que darle cuenta de qué es lo que usted estuvo siguiendo. Si estuvo siguiendo lo que Él mandó o lo que a usted le enseñaron a través de la tradición, que consideramos que esa fuente puede tener muchos problemas, porque esa fuente nosotros la consideramos que no es infalible. O sea, la tradición puede fallar, en cambio la palabra no, porque dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si hay algo que se ha sostenido a lo largo del tiempo, es la palabra del Señor. A pesar de que ha sufrido muchos ataques, aquí continúa todavía con nosotros, enseñándonos y guiándonos e instruyéndonos en aquellas cosas que son necesarias para nuestra salvación. Entonces, es interesante estos análisis de estos versículos para que usted reflexione. Nosotros no queremos que se enoje, porque si usted se enoja, entonces usted va a dejar de aprender. Si usted se enoja, si usted pone un sesgo ahí, si usted ya tiene prejuicios contra nosotros, entonces usted no va a poder aprender, usted no va a poder analizar bien las cosas que nosotros le estamos diciendo. Entonces, analícela, piénsela, reflexione, no nos vea como sus enemigos, sino véanos como alguien que estamos trayendo algo para lo cual usted debe reflexionar y usted debe pensar. Eso es lo que nosotros queremos, querido hermano, querido televidente, que usted analice lo que nosotros estamos diciendo. Si usted va a la Iglesia Católica Romana, solo analícelo, solo piénselo, reflexiónelo. Se dará cuenta de que hay cosas que están enseñadas de una forma en las Escrituras y la tradición dice otra cosa. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿A qué se va a someter? ¿A la palabra del Señor o a la tradición? Para que usted reflexione sobre lo que usted tiene que hacer. Sigamos, hermano, porque es mucho el material que hay que ir sacando y analizando. Regresemos al término infalible. Recordemos, infalible es tener la verdad absoluta, o sea, que no se equivoca. Que no se equivoca, no cometer errores, no se equivoca. Mi pregunta es, si Pedro es supuestamente el primer papa, ¿no se equivocó Pedro como hombre? Mire qué interesante. Porque estamos hablando del mismo Pedro que negó a Jesús. ¿O será que es otro Pedro? Es el mismo Pedro que negó a Jesús. Estamos hablando de Pedro, el que negó 3 veces a Jesús antes de que cantara el gallo. Y no solamente eso. Dicen, por ejemplo, la Iglesia Católica, por ejemplo, otro versículo que utilizan es el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió:
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La base es decir, mire lo que le está diciendo Pedro a Jesús. Le está diciendo que apaciente las ovejas. En pocas palabras lo está poniendo como encargado general de todo lo que iba a suceder, como encargado general de toda la iglesia. Pedro jamás, nunca se le pasó ese tipo de ideas por la mente. Pedro jamás se le pasó por la mente, a Pedro jamás se le pasó por la mente de que Jesucristo se estaba refiriendo a eso. Este tipo de interpretaciones son fábulas, son doctrinas de hombres, son ficciones, son imaginaciones humanas. Si bien es cierto, Pedro predicó en el día de Pentecostés e inicia la iglesia porque así era la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero más adelante, a pesar de todo esto, ya cuando no estaba Jesús, nos encontramos de que Pedro sigue cometiendo errores. Si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 10 y a Hechos capítulo 11, nos revela de que Pedro, si bien es cierto, predicó primero a los gentiles, pero Pedro tenía un concepto muy diferente, el cual era hacer acepción de personas. Y por eso Jesucristo lo hace que él predique a los gentiles. Mire lo que hacía Pedro. Resulta que Pedro se retraía y se apartaba cuando estaba con los gentiles, ya con los hermanos gentiles. Y resulta de que hubo alguien que lo reprendió. O sea que Pedro sí se equivocaba. Entonces, si Pedro fue el primer papa, entonces, ¿qué significa? De que supuestamente el Papa tiene infalibilidad, que no se equivoca absolutamente en nada. ¿Cómo es posible que Pedro se equivocara? Por Dios. Y viene Pablo y le dice, le resistí cara a cara porque lo que hacía era de condenar. ¿Qué era lo que hacía Pedro? Bueno, resulta que Pedro, cuando no estaban los hermanos judíos, él comía con los gentiles, él compartía con los gentiles. Pero si él miraba de que venían los judíos, los hermanos judíos, pues resulta de que se retraía, se apartaba. Entonces viene el apóstol Pablo, o sea, el último apóstol, entonces, y lo reprende. Dice que fue cara a cara a hablar con él y a decirle que lo que estaba haciendo no era correcto. Lo reprendió, lo corrigió, lo exhortó. Entonces, qué maravilla que el primer papa de la Iglesia Católica resulta que tuviera este tipo de errores. Resulta que se equivocara de este tipo de forma. Entonces, y resulta que terminó siendo reprendido en este caso por el apóstol Pablo. ¿Ve la situación? Entonces, como si nosotros vamos saliendo de la fábula, de los pensamientos erróneos y abrimos nuestros ojos, abrimos nuestra mente a lo que dice únicamente la Escritura, nosotros nos podemos dar cuenta de que el término infalibilidad papal no existe. Si se equivocaba Pedro, que era de los apóstoles de Jesús, pónganse a pensar cuánto se puede equivocar un hombre hoy en día. Muchas veces. Y el problema es que si se equivoca, no hay verdad absoluta. Entonces, si no hay verdad absoluta, ¿qué implica? Que toda la doctrina que se ha estado enseñando también está equivocada. Una cosa hasta la otra. Realmente lo que sucede con todo esto es que esto es la apostasía predicada en algún momento, predicha por el apóstol Pablo. Dice según de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que Dios llama o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! ¡Qué versículo!
El único que tiene la verdad absoluta es Dios. Solamente Él. Nadie más. Absolutamente nadie más. Ni yo, ni usted, ni el Papa, ni los tantos papas que han pasado. El único que tiene la verdad absoluta es Dios. Y el apóstol Pablo le está advirtiendo a la iglesia con muchísimos años de anticipación. Le está diciendo, hermanos, la apostasía va a venir. No se dejen mover fácilmente. Ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si viniera de parte de nosotros. Dice, que nadie los vaya a engañar de ninguna manera. Porque Jesucristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Entonces la venida del Señor Jesucristo sí está cerca. Y se manifieste, mire cómo le llama ahí, se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Ya puede deducir usted a quién se está refiriendo el versículo, ¿verdad? Si esta es la apostasía, ¿a quién se está refiriendo el versículo? A aquel que se opone, aquel que se levanta contra la doctrina de Dios, aquel que hace culto, aquel que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vuelvo a repetir que el único que tiene la verdad absoluta es Dios, nada más. Nadie puede hacerse pasar por Dios. El que se haga pasar por Dios lo llama simple y sencillamente como hijo de perdición. De esa manera lo llama. La palabra del Señor se cumple. Lo que el apóstol Pablo advertía acerca de la apostasía se cumple. Porque es algo que está pasando hoy en día. También nos advierte en 1 Timoteo 4:1-4, donde dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, así le llama, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, ya lo decía el hermano Johnny, ¿verdad? Entonces que al final, pues resulta que Pedro sí tenía suegra, y si tenía suegra, pues tenía esposa. Entonces no, o sea, que persona soltera va a decir, yo estoy soltero pero tengo suegra. Mucho cuidado, porque la suegra de Pedro hasta la sanaron, ¿no? Entonces si tenía suegra, pues tenía esposa, obviamente. Entonces, pero dice que aquí van a prohibir casarse, eso es parte de la apostasía. O sea que si Pedro tenía esposa, ¿por qué el Papa no tiene esposa? ¿Por qué los sacerdotes no tienen esposa? Pero el versículo dice que en la apostasía van a prohibir casarse. Miren. Y van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó. Una profecía que se cumple también a cabalidad. Hermano Johnny. Bien interesante, hermano. Mire, hay algo que yo quiero analizar, que está en el libro de Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 23, dice el Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. El Señor Jesús le está diciendo a los apóstoles que Él va a morir. Él va a ir a Jerusalén, lo van a arrestar, lo van a tomar por la fuerza, lo van a maltratar, lo van a golpear, le van a hacer cosas imaginables ahí, lo van a torturar duramente. Y después de eso, pues, va a ser muerto. Pero también el Señor les dice, pero también voy a resucitar, pero me van a matar. Eso es lo que va a pasar en Jerusalén. Lo interesante es que cuando Él le dice esto a los apóstoles, Pedro lo toma aparte. Y dice, entonces Pedro, dice el versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro lo que le está diciendo al Señor, Señor, si usted sabe que lo van a ir a matar, no vaya, cuídese, sea sabio. El sabio ve el mal y se aparta, no vaya a Jerusalén.
Entonces Pedro lo que le estaba diciendo al Señor Jesús es que no fuera y muriera, que se apartara, que se fuera para otro lado tal vez. Entonces viene el Señor Jesús y le responde, pero él, volteándose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí podríamos entrar en un debate. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro? ¿Era el mismo Pedro o era Satanás utilizando a Pedro? Y si creemos esto, y si llegamos a un análisis de que lo que Pedro estaba diciendo estaba alineado con los planes e intenciones y propósitos de Satanás, vemos cómo un hombre sí se puede equivocar, vemos cómo un hombre sí se puede poner en sintonía con los planes, con las ideas, con los propósitos de Satanás, porque cuando el Señor le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque yo he venido precisamente a morir por todos ustedes, a morir por todos los hombres para el perdón de los pecados, pero tú me estás diciendo que me vaya, que no lo haga, que tenga compasión de mí. Entonces eso que tú me estás diciendo, Pedro, está en sintonía con lo que Satanás quiere, no con lo que Dios quiere. Entonces vemos en esta ocasión que los hombres como nosotros podemos equivocarnos. Podemos ponernos en sintonía o alineados con los pensamientos no de Dios, sino de Satanás, del enemigo. Y eso puede pasar en nuestras iglesias y en cualquier otra iglesia. Por eso le decimos que nosotros como hombres no somos infalibles. Nosotros como hombres nos podemos equivocar. Y por eso hay que tener cuidado cuando reciben ustedes, de parte de nosotros o de cualquier otra persona, que ustedes reciban algo de nosotros, que ustedes no lo analicen. Aún lo que nosotros le decimos, lo que nosotros le enseñamos, usted tiene que analizarlo, usted tiene que reflexionarlo. Los hermanos en Berea, dice el libro de los Hechos, ellos verificaban en las escrituras si lo que el apóstol Pablo les enseñaba era cierto. Ellos no dejaban que su imaginación volara y que los cuentos o fábulas o cualquier otras cosas llenaran su mente y su imaginación para creer cosas que no eran conforme al mandamiento o a la palabra. Estos hermanos de Berea verificaban si realmente las cosas eran así, esas cosas que el mismo apóstol Pablo les estaba enseñando. Yo creo que así debe ser la gente hoy. No dejarse dar a tol con el dedo, sino verificar si las cosas realmente tienen un sustento antes de defenderlas, propagarlas o creerlas. Entonces, esto es bien interesante que usted, querido hermano, querido televidente, haga una reflexión muy profunda sobre este tipo de doctrinas, porque puede hacer que usted las esté siguiendo, y quiero decirle que simple y sencillamente los hombres se pueden equivocar y no hay ninguna fuente bíblica autoritativa que nos diga a nosotros que tal cosa puede ser posible. Vemos entonces que el tema es bastante amplio. No sé si el hermano quiere concluir con unos comentarios finales, porque por cuestión de tiempo ya se nos ha acabado. Hemos sentido pues que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Entonces dejamos al hermano con la conclusión del tema, o si vamos a seguirlo el próximo domingo, y pues después terminar pues con los saludos finales. Hermano. Muy bien, vamos a concluir diciendo lo siguiente. A pesar de que la Iglesia Católica enseñe la infalibilidad del Papa, de la Iglesia también, resulta que esto lamentablemente les da mucho consuelo a los miembros del catolicismo en general, porque en lugar de vivir preocupados con respecto a lo que dice la doctrina de Cristo, prefieren depositar su fe, su confianza en la infalibilidad supuestamente de un hombre, prefieren depositar su confianza en lo que un hombre dice y estar tranquilos. De esa manera es una forma sencilla de poder esclavizar a los seguidores. Entonces, imagínense por un momento de que la Biblia dice es pecado tomar. La Biblia dice es pecado hacer tal cosa. Pero resulta que el Papa diga no pasa nada. O que la Biblia diga, la doctrina dice no adorar, la palabra del Señor dice no adorarás ídolos. No, pues idolátrenme a mí. Entonces, ve la situación, qué difícil que es.
O sea, no va a haber ninguna justificación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No le va a poder decir a nuestro Señor Jesucristo, pero es que yo lo hice así porque así lo decía el Papa. Eso no es así. Usted lo que tenía que hacer era leer las Escrituras, practicar la doctrina de Cristo, practicar lo que enseña la Biblia. Eso era lo que usted tenía que hacer. Basarse en la doctrina. Si usted se basa en un hombre, va a fracasar espiritualmente. Ya vimos que por más de que digan, mencionen, y la gente muchas veces se ciega en decir, Pedro era el primer papa, o sea, pero Pedro tenía un montón de errores, como usted y como yo. Entonces Pedro no podía tener la verdad absoluta. Yo no puedo tener la verdad absoluta. El hermano Johnny no puede tener la verdad absoluta. El Papa mucho menos puede tener la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta es Dios. Nadie puede sentarse en el trono de Dios y suplantar a Dios diciendo qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer. Absolutamente nadie. El que lo haga, como leímos los versículos, pues es el hijo de perdición. Salga de la apostasía y acérquese realmente a lo que dice la Escritura. Nada más que agregar, hermano Johnny. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor porque nos ha permitido terminar un programa más. Como siempre, hacemos la invitación a nuestras congregaciones aquí en el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos. Usted encontrará la Iglesia de Cristo. Nos reunimos los días martes y jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Y en la colonia Mata, una cuadra abajo donde se recolecta el agua del tanque, ahí usted va a encontrar la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo. Nos reunimos los días miércoles y viernes a las 6 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Siempre le hacemos esta invitación por si algún día usted quisiera visitarnos, será un honor tenerlo con nosotros. Y si usted es alguien que tiene deseo por la verdad, deseo por conocer lo que Dios dice en su palabra, pues le invitamos que se acerque a la Iglesia de Cristo. Le damos gracias al Señor porque Él nos da la vida, de Él dependemos y esperamos pues tener una excelente semana. Igual le deseamos a usted hoy, el primer día de la semana, domingo, que el día de mañana, cuando usted comience sus labores, tenga una semana llena de éxitos, tanto espirituales como materiales. Le deseamos lo mejor y esperamos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, traer un nuevo tema. Bendiciones para todos y que el Señor me los bendiga grandemente. Allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial.